Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Rivero Nicole, de Segundo Trabajo Social. Voy a rendir el final de epistemología. Arranco. La ciencia social es una construcción del poder político de turno al que le dan herramientas para que Europa, como centro del hombre occidental, pueda entender y comprender a los individuos, a un otro. Los diferentes paradigmas que hubo en las ciencias sociales pueden interpretar la realidad social y las circunstancias sociales como ciertos sectores sociales que se piensan y piensan al otro. Los paradigmas atraviesan nuestras formas de pensamiento. Boaventura habla de cómo este tipo de entremado cultural es influenciado por una construcción simbólica, sociológica, cultural, económica y social que proviene de una visión totalmente extraña a partir de nuestros intereses, ¿no? Por eso la idea de trabajar a partir de una descolonización subjetiva, de repensarnos nosotros y repensar a los demás. Eh, no con una reconstrucción de pensamiento. Por ejemplo, no entiendo cierto sector social eh, y como no lo entiendo, no lo puedo explicar. Y como no lo puedo explicar, hago una construcción de estereotipo. ¿No? Esto no es así. Existe una construcción de prejuicios y estereotipos con diferentes realidades. El concepto para interpretar este tipo de acciones y comentarios es la cosificación. Hannah Arendt comenzó a estudiarlo a partir de la atrocidad del holocausto judío. Dice que la cosificación es quitarle a alguien su esencia propia de ser humano, despojarlo de su dignidad. Por ejemplo, se cosifica a un indio, a un esclavo, discriminándolo, a la mujer es totalmente cosificada durante años. Eh, Arendt trata de entender por qué el alemán cosifica. Dice que tal vez es un mecanismo de negación, un mecanismo de defensa, eh, cosificar para negarlo y eliminando la pena, la culpa, ¿no? La indiferencia nos hace ver para otro lado. Si no lo veo, no lo creo. Y si no lo creo, no existe. Y si no existe, no hay un problema. La mujer siempre estuvo en un estado de cosificación por el legado cultural que la misma sociedad le impone. Es como un mandato que tenemos las mujeres, el casarnos, tener hijos, ser ama de casa, es dedicarnos a la casa y al marido. Y no es así, es un estereotipo que nos impuso la sociedad hace años, décadas y décadas, que es muy difícil de romper, tanto en hombres como mujeres. Los estereotipos son estructuras mentales o ideas de alguien. Es un acto y nosotros todos estereotipamos inconscientemente a los demás. Eh, Esto nace desde el núcleo familiar. Eh, por ejemplo, cuando nos dicen con qué juguete jugar, el hombre no llora, el nene no llora, la nena es sensible, es una señorita. Entonces ya venimos estereotipados desde el nacimiento. También vivimos bajo un sistema capitalista creado por el hombre, el cual influye en todo nuestro comportamiento de todos los individuos. Todo lo que nos rodea está influenciado por este sistema, que es un sistema de mercantilización de las relaciones humanas. Todo es mercantilizado, se compra y se vende. Los medios de comunicación son parte de este consumo. Es una cuestión de estatus. El dinero da ciertos privilegios, ¿no? Eh, el dinero da ciertos privilegios. Consumir para pertenecer a una sociedad, a un lugar, a un grupo, a alguien. Eh, Todas las clases sociales están atravesadas por la idea del consumo. Esto es como un sinónimo de felicidad. Por ejemplo, las marcas, el dinero, la moda, nos moldean y nos estructuran.
nos moldean y nos estructuran a todos los sujetos. Es como entrar, lo compara con la alegoría de las cavernas. Nosotros, los medios de comunicación sería nos muestran una realidad, nosotros la tomamos. Esto quiere decir que la ignorancia no es una cuestión de clase social, sino una consecuencia de cómo los medios de comunicación nos subjetivan. No recuerdo bien, pero Jorge Aleman dice que somos un sujeto subjetivador. Quiere decir que somos un ente al cual el hombre toma lo que ve en la tele, lo que ve en las redes sociales como real. Es que es totalmente erróneo, ¿no? Por otro lado, Bonaventura habla de las tensiones dialécticas entre la regulación social y las emancipaciones sociales emancipaciones sociales respecto a los derechos humanos. Estas tres tensiones hablan de esta estructura cultural que impuso a nivel planetario, principalmente en las sociedades occidentales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde surgieron, después de esta Segunda Guerra Mundial, surgieron los derechos. En la primera tensión hay una crisis del Estado regulador donde se degradó totalmente la dimensión del futuro. Por eso vivimos el hoy, dice. En la crisis del Estado regulador, las personas que no obtenían soluciones del Estado empezaban a criticarlo entrando en una estructura de antipolítica, ¿no? En la segunda tensión dice que antes el garante de los derechos humanos era el Estado. Todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, el que garantizaba la educación, la salud, y eso no se discutía y era así. Hoy eso se revirtió siendo la sociedad quien garantiza esos derechos humanos. Por eso se dice actualmente que los derechos están privatizados. Por ejemplo, en mi barrio, con la gente de mi barrio, en la comunidad esta, alquila o compra o paga a una seguridad privada. Entonces, por eso que eso lo debería otorgar el Estado, pero los ciudadanos lo toman por medios propios, ¿no? Entonces, por eso se dice que los derechos humanos están privatizados. En la tercera tensión se habla sobre el Estado nacional, y la globalización contra las organizaciones contrahegemónicas. El neoliberalismo produjo una hegemonía cultural, económica, política, y aparecieron organizaciones contrahegemónicas que luchan contra esta fuerza, ¿no? Debido a esto hay una menor economía de los países, por lo tanto el Estado ha sido colonizado. ¿Qué quiere decir? Infectado por esta idea de entonces nacieron organizaciones contrahegemónicas globales porque se dieron cuenta que los ¿cómo es que se dice? Se dieron cuenta de que no se puede luchar estatalmente país con país. Eso era. Por eso nacen las ONG, los movimientos sociales globales que luchan contra estos derechos humanos básicos, por ejemplo el hambre, la salud, la educación. El derecho se tiene que ejercer. Si uno no pelea por esos derechos, estos derechos quedan encajonados y es aprovechado por otras fuerzas, ¿no? Cada cultura tiene que tener sus propios derechos humanos. Los derechos humanos están basados en la dignidad humana. En la dignidad humana se establecen
y constituyen en base a las personas. Yo la herramienta que me dio esta cátedra, lo anoté porque me lo olvidaba cada vez que hacía el video, es la dimensión de ver más allá de lo que los medios nos imponen, acceder a los derechos por medio propio, ejercer nuestros derechos, hacer valerlos, porque nadie los va a hacer valer como nosotros. Como decía recién, los derechos, si no los hacemos valer, quedan encajonados, quedan registrados y, y es lo que nos hacen a nosotros, ¿no? Es nuestro derecho y no solamente tienen que estar en la Constitución, sino también ejercerlos.